Bienvenidos a este recorrido por los enfoques de la sociología de la educación. Mi nombre es Jessica Andrea Calderón Armijos. Vamos a explorar teorías que nos permiten comprender el papel crucial de la educación en la sociedad, reflexionando sobre cómo puede ser un espejo que refleja nuestras realidades. Cada perspectiva nos va a brindar una visión única y esencial para entender su impacto. Comencemos en este viaje de aprendizaje y descubrimiento. Hablaremos sobre el funcionalismo en la educación. Fue desarrollada por Emily Durkheim, uno de los grandes sociólogos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Emily Durkheim fue un sociólogo francés conocido como uno de los fundadores de la sociología moderna. Su teoría sobre la educación está directamente ligada a su visión funcionalista de la sociedad. Durkheim consideraba que la educación es un mecanismo clave para lograr la cohesión social. Según él, Emily Durkheim, la educación transmite normas y valores comunes que integran al individuo en la sociedad y fomenta la solidaridad. Desde la perspectiva funcionalista, la educación socializa a las personas y las prepara para desempeñar los roles que la sociedad necesita para su buen funcionamiento. Durkheim destaca que los problemas sociales como la falta de cohesión o el individualismo extremo pueden resolverse fortaleciendo el papel socialista de la educación. Podemos decir que para Durkheim la educación es el vehículo que permite la integración social y fomenta la solidaridad, contribuyendo al orden y estabilidad de la sociedad. Ahora vamos a explorar sobre el positivismo en la educación, una visión propuesta por Auguste Comte, conocido como el padre del positivismo. Comte fue un filósofo francés que desarrolló el positivismo, una corriente basada en el conocimiento científico como motor del proceso social. Para Comte, la educación es un proceso organizado y sistematizado que debe fomentar el pensamiento racional y científico. Su objetivo es construir una sociedad moderna y ordenada. La educación desde el positivismo promueve la objetividad y la acumulación de saberes científicos, fortaleciendo así el proceso social y la estabilidad. Comte veía la educación como una herencia para superar la ignorancia y fomentar una visión científica de la realidad, combatiendo el caos y la superstición. Para Comte, la educación es la base para construir una sociedad racional, progresista y ordenada. La teoría comprensiva y la burocracia en la educación, desarrolladas por Max Weber, un destacado sociólogo alemán de los principios del siglo XX. Max Weber es conocido por su análisis de la acción social y su concepto de burocracia. Su trabajo influenció profundamente en las ciencias sociales y la manera en que entendemos las instituciones, incluida la educación. Para Weber, la educación refleja relaciones de dominio y estatus social. También funciona como un espejo donde las normas y procedimientos burocráticos influyen en las dinámicas educativas. La burocracia en la educación establece una jerarquía rígida, con normas y procedimientos que organizan el comportamiento de estudiantes y docentes. Esto asegura el orden y la estructura dentro de los sistemas educativos. Sin embargo, Weber señala que esta rigidez puede limitar la libertad y la creatividad, reproduciendo relaciones de poder que refuerzan desigualdades en lugar de resolverlas. La teoría de Weber nos invita a reflexionar sobre cómo las estructuras burocráticas impactan la educación y las relaciones sociales que se forman dentro de ella. Ahora abordaremos el materialismo histórico en la educación,
Una perspectiva crítica impulsada por Karl Marx y desarrollada por los pensadores como Louis Althusser y Antonio Gramsci. Karl Marx fue un filósofo y economista alemán conocido por su análisis del capitalismo en la educación. Su visión se centra en cómo reproduce las condiciones materiales y las ideologías de la sociedad capitalista. Louis Althusser profundizó en las ideas de Karl Marx al descubrir la educación como un aparato ideológico del Estado. Según él, la educación transmite la ideología dominante para mantener el orden social establecido. Por su parte, Antonio Gramsci introduce el concepto de hegemonía cultural, donde la educación es una herramienta para justificar el poder de las élites, pero también ve el potencial de la educación como un espacio para la resistencia. Desde el materialismo histórico, la educación tiende a reforzar las desigualdades sociales, naturalizando las condiciones de las clases dominantes y limitando la posibilidad de un cambio social. Podemos decir que en esta perspectiva crítica destaca el papel de la educación en la reproducción de las estructuras sociales, pero también su potencial como herramienta de transformación. Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, destacados sociólogos franceses, desarrollaron la teoría de la reproducción en los años 60 y 70, centrando su análisis en cómo el sistema educativo perpetúa las desigualdades sociales. La teoría de la reproducción plantea que la educación no es solo un espacio neutral, sino un mecanismo que refuerza las jerarquías sociales. Esto ocurre principalmente a través del capital cultural, es decir, los conocimientos, hábitos y valores asociados a las clases dominantes. El sistema escolar favorece a aquellos estudiantes que poseen el capital cultural dominante, consolidando su éxito y muchas de las veces dificultando el ascenso social de quienes no lo tienen. Esto genera una reproducción de las clases sociales. Según Bourdieu y Passeron, esta reproducción se realiza mediante la violencia simbólica, que impone los valores y normas de las élites como universales, limitando las oportunidades de los sectores menos favorecidos. La teoría de la reproducción nos invita a reflexionar sobre cómo los sistemas educativos pueden ser espacios de desigualdad y exclusión. Henry Giroux, un influyente pedagogo estadounidense, desarrolló la teoría de la resistencia en la década de los años 80, proponiendo que la educación puede ser un espacio de cambio y emancipación. La teoría de la resistencia sostiene que aunque el sistema educativo reproduce las estructuras de poder, también ofrece oportunidades para que los estudiantes y educadores cuestionen esas estructuras. Desde esta perspectiva, la educación puede desarrollar una conciencia crítica que permita a los estudiantes comprender y transformar su realidad. La pedagogía crítica es clave en estos procesos. Sin embargo, Giroux destaca que las estructuras opresivas todavía son una barrera significativa y por ello el desafío es transformar la educación en una herramienta de empoderamiento. La teoría de la resistencia nos recuerda que la educación no solo reproduce, también tiene el poder de transformar. Samuel Bowles y Herbert Hintis, economistas estadounidenses en los años 70, combinaron la idea de reproducción y resistencia, analizando el papel dual de la educación en las sociedades capitalistas. Para Bowles y Hintis, la educación reproduce las desigualdades sociales al preparar a los estudiantes para aceptar roles subordinados en función de su clave social, pero también reconoce que puede ser un espacio de resistencia y transformación.
El sistema educativo tiene una doble función. Por un lado, perpetúa el statu quo y por otro, ofrece las posibilidades de cuestionar y desafiar las estructuras de poder. El principal desafío es superar las limitaciones estructurales que refuerzan las desigualdades y convertir la educación en un verdadero espacio de emancipación. La teoría de Bowles y Hintis nos muestra que la educación es un terreno de conflicto entre el poder que reproduce y la resistencia que transforma. Como primer conclusión, tenemos que la educación refleja nuestras virtudes y desigualdades, y creo que debemos trabajar para cambiar lo que no funciona. Como segunda conclusión, sé que la educación puede perpetuar injusticias, pero también tengo muy claro que es una herramienta muy poderosa para transformar las sociedades. Y como tercera conclusión, para mí es crucial seguir cuestionando el sistema educativo para poder construir una sociedad mucho más justa y equitativa. Gracias.